Cuarta parte. El umbral. 1. Dar cuentas. Cicatrices. Mi miedo es fracasar. Ormond Braxton no estaba de muy buen humor por tener que esperar a las puertas doradas de las estancias de Fulgrim. Esperaba mejores modales de un primarca. No era propio hacer que un emisario de alto rango de la administración de Terra esperara tanto tiempo. Había llegado a bordo de Orgullo del Emperador 3 días antes, y una espera semejante era la que él solía hacer sufrir a otros para demostrar su rango superior. Por fin, su petición de mantener una audiencia con el primarca había sido atendida. Sus servidores lo habían bañado, aunque luego llegaron los sirvientes de Fulgrim y le aplicaron aceites perfumados en la piel antes de llevarlo a la presencia del primarca. El olor de los aceites era bastante agradable, aunque un poco fuerte para sus costumbres algo ascéticas. El sudor le cubría el cráneo rapado y se mezclaba con los aceites, lo que originaba unas gotas que le irritaban los ojos y cuyo olor se le quedaba pegado a la garganta. Un par de guerreros equipados con armaduras muy decoradas montaban guardia delante de las puertas doradas que daban paso a los aposentos de Fulgrim. Braxton oía al otro lado un ruido ensordecedor que pretendía ser música, pero que a él le sonaba como una algarabía insoportable. A cada lado de los guardias había un par de esculturas de mármol con ángulos y curvas imposibles. El emisario no fue capaz de discernir qué representaban. Se acomodó un poco los ropajes de administrador sobre los hombros, mientras se fijaba en las pinturas que llenaban el gran pasillo de suelo de cerámica. Los marcos dorados estaban tan recargados de decoración que llegaban a lo ridículo, y la tremenda cantidad de colores que cubrían las telas desafiaba cualquier intento de apreciación artística, aunque él mismo admitía que su capacidad para entender el arte era bastante limitada. Ormond Braxton había representado a Terra en las negociaciones que habían logrado que buena parte del sistema solar se uniera al naciente imperio. Formó parte de la delegación que estudió en la escuela de iteradores, donde tuvo una buena relación con Evander Tobias y Kirill Sinderman. Sus excepcionales habilidades como negociador y funcionario civil en el cuerpo administrativo de Terra le aseguraron la asignación de aquella tarea, ya que para cumplirla eran necesarios una diplomacia y un tacto exquisitos. Solo alguien con una valía como la suya podía hacerle semejante petición a un primarca, sobre todo con la misión que se le había encomendado. Por fin las puertas que daban a las estancias de Fulgrim se abrieron y el sonido estruendoso de aquella música se dispersó por todo el espacio que se extendía ante los aposentos del primarca. Los guardias se pusieron de inmediato en posición de firmes y Braxton se irguió, preparándose para estar en presencia del primarca de los hijos del emperador. Esperó la aparición de alguna clase de señal que le indicara que podía pasar, pero no ocurrió nada, así que se acercó a la entrada con paso dubitativo. Los guardias no hicieron gesto alguno con intención de impedírselo, por lo que continuó avanzando, aunque con una inquietud creciente, porque las puertas se cerraron a su espalda, aparentemente por sí solas. La música era ensordecedora. Había decenas de altavoces dispersos por toda la estancia que emitían lo que parecía ser una multitud de melodías diferentes. Unas pinturas que mostraban todo tipo de vilezas colgaban de las paredes. En algunas se veían actos de violencia bárbara, mientras que otras describían conductas inenarrablemente viles que iban más allá de lo simplemente pornográfico. Braxton sintió que su inquietud aumentaba cuando oyó unas voces que discutían en la estancia que se encontraba justo delante de él. «Mi señor Fulgrim», llamó en voz alta. «¿Estáis ahí? Soy el administrador Ormond Braxton. He venido a veros en nombre del Consejo de Terra». Las voces enmudecieron al instante y los altavoces dejaron de emitir aquel sonido al momento. Braxton miró a su alrededor para ver si estaba solo, por lo que alcanzó a ver, las estancias que rodeaban a la cámara donde él se encontraba estaban completamente vacías. «Puedes entrar», dijo una voz poderosa y musical desde el frente. Braxton se dirigió con cautela hacia el origen del sonido. Esperaba encontrarse al primarca acompañado por uno de sus leales capitanes, aunque el tono de la discusión entre ambas voces lo había dejado un poco sorprendido. Entró en la estancia principal de los aposentos del primarca y se detuvo en seco al ver lo que tenía ante él. Fulgrim, porque aquel cuerpo tan poderoso no podía pertenecer a otra persona, caminaba de un lado a otro completamente desnudo, a excepción de un taparrabos de color púrpura, y empuñaba una reluciente espada plateada. Su piel parecía mármol macizo, pálida y surcada de líneas oscuras. Su rostro mostraba una expresión algo enloquecida, igual que la de una persona que hubiera tomado alguna clase de estimulante químico.
La estancia en sí era un desastre. El suelo cubierto de trozos de mármol y las paredes llenas de agujeros y manchadas con pintura. En el extremo más alejado de la cámara había un lienzo gigantesco, aunque la posición en la que se hallaba le impedía ver qué clase de imagen habían pintado en él. El aire estaba cargado con el olor a comida que se había echado a perder, y ni siquiera los aceites perfumados eran capaces de disimular el hedor a carne podrida. «Emisario Braxton», exclamó Fulgrim. «Me alegro de que hayas venido». Braxton disimuló su sorpresa ante el estado del primarca y de sus aposentos e inclinó la cabeza. «Es un honor poder estar en vuestra presencia, mi señor». «Tonterías», replicó Fulgrim. «He sido imperdonablemente descortés al hacerte esperar, pero he estado reunido con mis consejeros más cercanos a lo largo de las semanas que han pasado desde que partimos de la región Perdeus». El primarca se le acercó, y Braxton sintió la tremenda intimidación que provocaba un ser de aquellas portentosas características físicas. Aquella sensación amenazó con sobrepasarlo, pero recurrió a todas sus reservas de calma y logró responderle. «Traigo noticias de Terra, y debo comunicároslas, mi señor». Por supuesto», contestó Fulgrim. «Pero antes, mi querido Braxton, me harías un enorme favor». «Me sentiré honrado de poder serviros», le respondió el emisario, al mismo tiempo que se percataba de que la piel de las manos de Fulgrim estaba descolorida, como si hubieran pagado por el fuego. Se preguntó qué tipo de calor habría hecho falta para causar algo así en las manos de un primarca. «¿Qué clase de favor queréis que os haga, mi señor?». Fulgrim dio media vuelta con la espada y le apoyó una mano en el hombro para guiarlo hacia el lienzo que se encontraba en el otro extremo de la estancia. El paso largo y rápido de Fulgrim obligó a Braxton prácticamente a correr para seguirlo, aunque su cuerpo, de carnes generosas, no estaba preparado para esa velocidad. Se pasó un pañuelo perfumado por la frente cuando el primarca se detuvo y lo colocó, con gesto orgulloso, justo frente a la obra. «¿Qué te parece? El parecido es inquietante, ¿verdad?». Braxton se quedó con la boca abierta y completamente horrorizado ante la imagen que cubría el lienzo. Era un retrato verdaderamente repelente de un guerrero con armadura, ejecutado con trazos gruesos y desordenados, que además desprendía un hedor repugnante. El gran tamaño de la imagen no hacía más que resaltar el horror que representaba, ya que el sujeto del retrato no era otro que el primarca de los hijos del emperador, pero pintado de forma tan tosca que suponía un insulto y algo profundamente degradante para alguien de apariencia tan magnífica. Aunque no era un estudioso del arte, incluso Braxton fue capaz de darse cuenta de que aquello no era más que una vulgar atrocidad, una afrenta contra el ser al que pretendía representar. Miró a Fulgrim por si se trataba de alguna clase de broma retorcida, pero el rostro del primarca mostraba una expresión de embeleso y absoluta adoración ante el repugnante cuadro. «Ya veo que te has quedado sin palabras», le dijo Fulgrim. «No me extraña. Después de todo, es una obra de Serena d'Angelus, y acaba de terminarla. Tienes el honor de contemplarla antes de que se muestre en público durante la primera representación de Maraviglia, de la señorita Kinska, en el recién reformado La Fenice. Será una noche inolvidable, te lo aseguro». Braxton asintió, pues temía lo que podría llegar a decir si abría la boca. El horror de aquel retrato era casi insoportable. Sus colores eran nauseabundos de un modo que iba mucho más allá de su simple crudeza, y el hedor que desprendía su superficie hacía que el estómago se le subiera a la boca. Se apartó lentamente de la pintura, tapándose con fuerza la boca y la nariz con el pañuelo perfumado. Fulgrim lo siguió con paso indolente mientras hacía molinetes con la espada de forma despreocupada. «Mi señor, ¿puedo hablaros?», le dijo Braxton. «¿Qué?». «Oh, sí, por supuesto», le respondió Fulgrim, pero como si estuviera contestándole a otra voz completamente distinta. «Dijiste algo sobre un mensaje que traías de Terra, ¿verdad?». Braxton recuperó la compostura antes de contestar. «Sí, mi señor, de parte del propio Sigilita». «Bueno, ¿y qué quiere decirme el viejo maleador?», preguntó Fulgrim. Braxton se sintió escandalizado por la informalidad y la falta de respeto inherente al tono de voz utilizado por el primarca. «En primer lugar, traigo noticias sobre Lord Magnus de Prospero. El emperador, amado por todos nosotros, se ha enterado de que, desobedeciendo los dictados del concilio de Nicea, Lord Magnus ha continuado con sus investigaciones sobre los misterios del inmaterio». Fulgrim asintió para sí mismo mientras seguía paseando antes de contestar. Sabía que lo haría, pero los demás estaban demasiado ciegos para verlo. Sospechaba que incluso con los capellanes recién nombrados lograría salirse con la suya. Le encantan ese tipo de misterios.
Sin duda, respondió Braxton, mostrándose de acuerdo. El sigilita ha enviado a los lobos de Fenris para llevarse a Magnus a Terra y que el emperador lo juzgue. Fulgrim se detuvo, se volvió hacia la repugnante pintura de nuevo y luego hizo un gesto de negación con la cabeza, como si estuviera discutiendo con un interlocutor invisible. Entonces, ¿Magnus será, qué? ¿Acusado de un crimen? Le preguntó Fulgrim, con cierta furia, como si la rabia que sentía hacia el mensajero fuera capaz de cambiar de algún modo los hechos. No sé nada más al respecto, mi señor, contestó Braxton. Solo que debe regresar a Terra acompañado por Leman Russ y los lobos espaciales. Fulgrim asintió, aunque era evidente que no estaba nada contento con todo aquello. Has dicho en primer lugar. ¿Qué otras noticias traes? Braxton sabía que debía escoger las palabras con mucho cuidado, ya que lo que tenía que decir le disgustaría todavía más al primarca. Traigo noticias sobre la conducta de una de las legiones de uno de vuestros hermanos primarcas. Fulgrim dejó de caminar y levantó la vista con repentino interés. ¿Es la legión de Horus? Braxton ocultó su irritación. Así es. ¿Os han llegado ya las nuevas que yo traigo? Fulgrim negó con la cabeza. No, pero lo suponía. Sigue, cuéntamelo todo, pero ten en cuenta que Horus es mi hermano y que no permitiré ninguna clase de falta de respeto hacia su persona. Por supuesto que no, afirmó Braxton. En estos momentos, la 63ª expedición libra una guerra contra una civilización que se llama a sí misma la tecnocracia uretiana. Horus acudió a ellos en son de paz, el señor de la guerra, lo corrigió Fulgrim de inmediato, y Braxton se maldijo a sí mismo por cometer un error tan elemental. Los astartes detestaban que los simples mortales mostraran falta de respeto por sus cargos. Os pido disculpas, siguió diciendo Braxton, con voz conciliadora. Los gobernantes de ese planeta intentaron asesinar al señor de la guerra, por lo que él les declaró una guerra legal para someter a sus mundos al dominio imperial. Para ello dispone de la ayuda del Lord Angron de la 7ª Legión. Fulgrim se echó a reír. Entonces no creo que vaya a quedar mucho de esa tecnocracia cuando se acabe la guerra. Probablemente, admitió Braxton. Los excesos de Lord Angron, por así llamarlos, no son desconocidos en el Consejo de Terra, pero es que además se han recibido unos informes muy inquietantes, enviados por el comandante general Héctor Barbarus, el jefe de las unidades del ejército imperial asignadas a la 63ª expedición. ¿Informes sobre qué? Exigió saber Fulgrim. Braxton se sintió muy nervioso al darse cuenta de que la actitud distraída y algo enloquecida del primarca había desaparecido prácticamente por completo. Informes de una matanza perpetrada por los astartes contra varios civiles imperiales, mi señor. Tonterías, le espetó Fulgrim. Puede que Angron sea muchas cosas, pero una matanza de ciudadanos imperiales me parece algo fuera de lugar incluso para alguien como él, ¿no te parece? Ya han llegado informes a Terra sobre la conducta en combate de Lord Angron, ¿es cierto?, respondió Braxton, esforzándose por mantener un tono de voz tan neutral como pudo. Sin embargo, no habló de él. ¿Horus? Preguntó Fulgrim con voz ronca. Braxton vio en sus ojos oscuros lo que en una persona normal hubiera considerado miedo. ¿Qué ha ocurrido? Braxton se quedó callado un momento antes de seguir hablando. Se había dado cuenta de que Fulgrim no se había negado a creerlo, como había ocurrido al principio, cuando creyó que el acusado era Angron. Al parecer, el señor de la guerra Horus resultó gravemente herido en el planeta Davin, y algunos de sus guerreros se excedieron en su celo por salvarlo cuando lo trasladaban a bordo de espíritu vengativo. ¿Se excedieron en su celo?, exclamó Fulgrim. Habla con claridad. ¿Qué quieres decir con eso? En las cubiertas de desembarco de la nave insignia del Señor de la Guerra se reunió una gran multitud de personas, y cuando los astartes llegaron a bordo, abrieron paso entre la gente con violencia en su prisa por llegar a la zona médica. Murieron unas 20 personas, y muchas más quedaron gravemente heridas. ¿Y le echas la culpa a Horus de eso? Mi función no es culpar a nadie, mi señor. Me limito a informaros de los hechos. Fulgrim se abalanzó contra él de repente. Braxton notó cómo se le soltaba la vejiga y un chorro tibio le bajaba por la pierna cuando el primarca de los hijos del emperador, con la mirada desencajada, se alzó por encima de él con la espada en alto, como si estuviera a punto de atacarlo. ¿Hechos? Gruñó Fulgrim. ¿Qué es lo que sabe un escriba pedante como tú sobre los hechos de la guerra? La guerra es dura, feroz y cruel. Horus lo sabe, y lucha teniéndolo en cuenta. Si la gente es tan estúpida de ponerse en su camino, entonces ellos son los culpables por su propia idiotez.
Ormond Braxton había visto muchas clases de egocentrismo durante sus años de servicio dentro de la administración civil de Terra, pero jamás había sido testigo de una arrogancia tan evidente y de un desprecio tan cruel hacia la vida humana. Mi señor, le respondió Braxton con voz temblorosa, han muerto personas, y las han matado unos astartes. Algo así no puede pasarse por alto. Se debe buscar a los responsables, o los ideales de la Gran Cruzada no servirán para nada. Fulgrim bajó la espada como si no se hubiera dado cuenta de su presencia hasta ese momento. Negó con la cabeza y le sonrió. Su efímera rabia desapareció en un instante. Tienes toda la razón, mi querido Braxton. Te pido disculpas por mi comportamiento grosero y por mi falta de educación. He padecido mucho debido a las heridas que sufrí en el combate contra una monstruosidad alienígena en nuestra última campaña, y por culpa de eso tiendo a perder la paciencia con facilidad. No es necesario pedir perdón alguno, mi señor, le respondió lentamente Braxton. Entiendo muy bien la hermandad que compartís con el Señor de la Guerra, y ese es precisamente el motivo por el que me han enviado. El Consejo de Terra desea que viajéis a Aureas y os reunáis con el Señor de la Guerra para asegurarnos de que todos seguimos los principios que son la base de nuestra gran cruzada. Fulgrim soltó un bufido de desprecio y se apartó. Entonces, ¿ahora debemos luchar mirando por encima del hombro? ¿No se confía en nosotros para hacer la guerra? Los civiles queréis nuestras conquistas, pero no os importa cómo las logramos, ¿verdad? La guerra es brutalidad, y cuanto más brutal, antes termina. Pero eso no es lo bastante bueno para vosotros, ¿verdad? Según vosotros, las guerras deben librarse siguiendo un conjunto de reglas impuestas por gente que jamás ha disparado un arma en combate ni ha arriesgado su propia vida junto a sus hermanos. A ver si te enteras, Braxton. Cada una de esas estúpidas reglas que los civiles imponéis a nuestro modo de hacer la guerra son la causa de que mueran más guerreros de mi legión. Braxton se quedó pasmado ante la amargura implícita en la respuesta de Fulgrim, pero ocultó su sorpresa. Entonces, ¿qué respuesta debo darle al Consejo de Terra, mi señor? La furia de Fulgrim pareció desvanecerse de nuevo ante aquella calma razonada, y el primarca se echó a reír sin humor alguno. Diles, amigo Braxton, que me dirigiré con mis guerreros a reunirme con la 63ª expedición, que estudiaré el modo en que mi hermano libra las guerras y que me aseguraré de que el Consejo de Terra reciba la información pertinente. La voz de Fulgrim estaba llena de sarcasmo, pero Braxton hizo caso omiso de ello y se inclinó en una reverencia. Así pues, mi señor, ¿puedo retirarme? Fulgrim hizo un gesto despectivo de despedida y asintió. Sí, puedes irte. Regresa con tus cortesanos y tus escribas y diles que Lord Fulgrim obedecerá sus órdenes. Braxton hizo una nueva reverencia y se alejó del primarca semidesnudo sin darle la espalda. Cuando estuvo a una distancia prudente, se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas doradas que llevaban de regreso a la normalidad. Oyó de nuevo a su espalda dos voces que discutían, y se arriesgó a echar una mirada por encima del hombro para intentar identificar al interlocutor de Fulgrim. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda cuando se dio cuenta de que el primarca estaba solo. Le estaba hablando a la repugnante pintura. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó una voz a su espalda, y ella se quedó inmóvil. Serena se llevó el cuchillo al pecho y se esforzó por identificar con rapidez quién le hablaba. Su enfebrecida mente se imaginó que era Ostian, que había regresado para salvarla, pero cuando repitió la pregunta, parpadeó y dejó caer el cuchillo al reconocer la identidad de la persona que tenía detrás. Era el guerrero Astartes, Lucius. Respiró jadeante y el corazón le palpitó con fuerza mientras seguía mirando el cadáver que se encontraba al lado del retrato inacabado del espadachín. No recordaba el nombre del muerto, lo que le pareció una ironía curiosa, ya que se suponía que su título oficial era rememoradora, aunque antaño había sido una compositora de talento. En esos momentos no era más que materia prima para su trabajo, y su sangre fluía de manera abundante hacia el suelo, brotando de su garganta rajada. El olor metálico de la sangre le asaltó la nariz cuando una mano se le posó en el hombro y la obligó a darse la vuelta. Serena alzó la vista para mirar el rostro juvenil de Lucius. Sus bellos rasgos habían quedado estropeados para siempre por la nariz que se había roto en algún combate. Alargó una mano ensangrentada para tocarle la cara, y los ojos de Lucius le siguieron el recorrido de los dedos mientras ella trazaba la línea de su mandíbula. ¿Qué ha pasado?, le preguntó Lucius señalando al cadáver con un gesto del mentón. Ese hombre está muerto. Sí, contestó Serena, al mismo tiempo que se dejaba caer al suelo. Lo he matado yo. ¿Por qué?, le preguntó Lucius.
Serena se dio cuenta, incluso en el estado de desvarío en que se encontraba, que él mostraba un interés más profundo del que normalmente habría despertado un descubrimiento semejante. Lo que quedaba de la parte racional de su mente comprendió lo precaria que era su situación en esos momentos. Así pues, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar de forma incontrolable, con la esperanza de que esas lágrimas provocaran la típica reacción de protección masculina. Lucius la dejó llorar. «Intentó violarme», exclamó ella, al cabo de unos instantes. «¿Qué?», exclamó Lucius, sorprendido. «Violarte. Intentó forzarme y lo maté, yo me resistí, pero era demasiado fuerte. Me golpeó, y alargué la mano para agarrar lo primero que tuve cerca para defenderme, supongo que debí de encontrar el cuchillo y. «¿Y lo mataste?», dijo Lucius para completar la frase. Serena alzó los ojos anegados en lágrimas y lo miró. No había condena alguna en la voz de las Astartes. «Sí, lo maté». «Pues entonces, el muy canalla tuvo lo que se merecía», la tranquilizó Lucius, al mismo tiempo que la ayudaba a ponerse en pie. «Intentó violarte y tú te defendiste, ¿no es así?». Serena asintió. La emoción de mentirle a un guerrero que podría partirle el cuello con un simple apretón de dedos le provocó oleadas tibias de placer que recorrieron todo su cuerpo. «Lo conocí en la Fenice y me dijo que quería ver algunas de mis obras», explicó jadeante, sabiendo ya que Lucius no la arrestaría ni la juzgaría culpable de aquella muerte. «Cometí una estupidez, lo sé, pero parecía verdaderamente interesado. Volvimos a mi estudio, y te atacó». «Sí», asintió Serena. «Y ahora está muerto». «Oh, Lucius, ¿qué voy a hacer?». «No te preocupes, esto no saldrá de aquí», la tranquilizó el Astartes. «Haré que algunos servidores se ocupen del cuerpo y podremos olvidar todo esto enseguida». Serena se lanzó de nuevo a los brazos de Lucius llena de gratitud y dejó que las lágrimas fluyeran otra vez, aunque lo único que sentía era desdén hacia él y su convicción de que algo tan traumático, de haber sido verdadero, podría olvidarse con tanta facilidad. Se apartó de su placa pectoral y se agachó para recoger el cuchillo. La hoja todavía estaba húmeda de sangre, y el frío acero centelleaba de modo sugerente bajo la luz. Sin pensarlo de forma consciente, se llevó la mano a la cara y se hizo un corte en la mejilla, lo que dibujó una delgada línea roja sobre su piel pálida. Lucius la miró impasible. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó al cabo de un momento. «Para no olvidar lo que ha ocurrido», le respondió ella. Luego le entregó el cuchillo, se remangó y le mostró las numerosas incisiones y cicatrices que cubrían la piel de sus brazos. «El dolor es mi forma de retener todo lo que me ha ocurrido. Si me mantengo unida a ese dolor, jamás permitiré que se me olvide». Lucius asintió, se llevó una mano a la cara y recorrió lentamente con los dedos la línea desigual de su nariz torcida. Serena captó la rabia y el orgullo herido que sentía por el daño causado a sus rasgos que antes eran perfectos. Una extraña sensación de poder la invadió, como si sus palabras contuvieran algo más que su significado aparente, una influencia que iba más allá de lo comprensible. Sintió cómo esa energía la recorría por entero y cargaba el aire, llenando el espacio que los separaba con una fuerza desconocida. «¿Qué te pasó en la cara?», le preguntó Serena, ansiosa por no perder esa conexión. «Un bárbaro desalmado llamado Loken me la rompió en lo que se suponía que sería un combate justo». «Te dejó marcado, ¿verdad?», comentó ella. El sonido de sus palabras fluía suave como la miel en los oídos de Lucius. «Me refiero a algo más profundo que lo puramente físico». «Sí», le respondió el Astartes con voz apagada. «Destruyó mi perfección. Desearás hacerle pagar por ello, ¿no es así?». «No tardaré en verlo muerto», le juró Lucius. Serena sonrió y le tomó las manos. «Sí, sé que lo harás». Lucius apretó el mango del cuchillo con fuerza, y Serena guió esa mano hasta su rostro sin que él opusiera resistencia. «Exacto», dijo ella con un gesto de asentimiento. «Ya has perdido por completo la perfección de tu rostro. Hazlo». Él asintió a su vez y, con un movimiento rápido de muñeca, se hizo un corte profundo en la piel impecable de la mejilla. Hizo una mueca ante el dolor, pero llevó el arma aún goteante hasta el otro lado y se trazó una incisión idéntica. «Ahora jamás olvidarás a ese Loken», le dijo Serena. Fulgrim caminaba de un lado a otro por los amplios espacios de sus estancias, pasando de una habitación a otra, mientras reflexionaba sobre cuánto le había expuesto el emisario Braxton. Se había esforzado por ocultar la inquietud que le provocaron las noticias, aunque sospechaba que el visitante había percibido sus verdaderos sentimientos tras la fachada de indiferencia que intentó mostrar.
Blandió la espada plateada describiendo un arco brillante. La hoja hendió el aire con un sonido parecido al de una tela rasgándose. Por mucho que intentara apartarlas, las palabras del vidente Eldar volvían a su mente una y otra vez. Aunque se había empeñado en expulsar de su pensamiento las mentiras del alienígena, estas no lo dejaban en paz. Los informes de Braxton sobre la intención del Consejo de Terra de examinar la conducta de Horus y de Angron solo hacían crecer su temor de que el vidente hubiera dicho la verdad. No puede ser verdad, gritó Fulgrim. Horus jamás traicionaría al emperador. ¿Estás completamente seguro?, le preguntó una voz, y Fulgrim sintió la misma sacudida que siempre lo invadía al escucharla. Ya no podía seguir engañándose creyendo que era la voz de su propia conciencia. Era algo totalmente distinto. Desde que trajeron el retrato al salón, aquel sincero consejero que antes habitaba en su cabeza había logrado, de alguna manera, trasladarse a través de las gruesas pinceladas del lienzo, y había transformado la apariencia de la imagen para adaptarla a su forma de expresarse. Fulgrim se sorprendía de la facilidad con la que aceptaba ese cambio. Cada vez que pensaba en lo inquietante de aquella situación, la preocupación se desvanecía, reemplazada por la euforía y la fascinación que sentía, como la nieve bajo el calor del sol. Se volvió lentamente hacia la magnífica obra que Serena d'Angelus había pintado para él. Su esplendor solo era comparable a la sorpresa que le causaba ver en qué se había transformado desde el día en que se instaló en sus aposentos. Fulgrim avanzó entre los restos que cubrían el suelo de la estancia y se detuvo frente a la representación de su propio rostro. La figura imponente con armadura púrpura le devolvía la mirada desde el lienzo. Sus rasgos, finos y nobles, eran una copia de los suyos. Los ojos brillaban como si recordaran un chiste olvidado hacía mucho tiempo, y los labios permanecían curvados con la expresión característica de quien finge, en tanto que la frente presentaba las arrugas de alguien que trama planes llenos de astucia. Mientras contemplaba su imagen, la boca se movió y la tela se tensó al empezar a hablar. ¿Qué ocurriría si el extranjero hubiera dicho la verdad? Si Horus realmente ha traicionado al emperador, ¿de qué lado te pondrías tú ante tal conflicto? Fulgrim sintió que una capa de sudor frío cubría su cuerpo desnudo. Le repelía la inquietante y terrible naturaleza del retrato, pero al mismo tiempo se sentía irresistiblemente atraído por escuchar sus palabras, como si poseyeran una cualidad seductora que lo dejaba absorto. Por mucho que deseara atravesar la pintura con su espada, era incapaz de concebir su destrucción. «Es el mejor de todos vosotros», dijo la representación. La boca se deformó al articular el sonido. «Si Horus llegara a darle la espalda al emperador, ¿con quién te aliarías tú?». «Esa pregunta no tiene sentido», replicó Fulgrim. «Tal situación jamás se dará». «¿Estás tan seguro?», respondió el retrato entre risas. «En este preciso instante, Horus ya está echando las bases de la rebelión». Fulgrim apretó la mandíbula y señaló con la punta del arma su propia imagen sobre el lienzo. «No te creo», gritó. «Nada puedes saber sobre eso». «Y sin embargo, lo sé». «¿Cómo es posible?», preguntó. «Tú no soy y yo, no puede ser yo». «No», admitió la figura, «no lo soy. Llámame, el espíritu de la perfección que te guiará en los tiempos venideros». «¿Acaso Horus busca iniciar una guerra contra el emperador?», preguntó Fulgrim, apenas capaz de pronunciar unas palabras que encerraban tal horror. «No lo busca por voluntad propia, se ha visto obligado a ello. El emperador planea abandonaros a todos, Fulgrim. Su supuesta perfección no es más que una farsa. Os ha utilizado para conquistar la galaxia en su nombre, y ahora pretende elevarse a la categoría de divinidad, aprovechando toda la sangre que habéis derramado». «¡No!», repitió Fulgrim. «No te creo. El emperador es la inteligencia humana llevada más allá de cualquier error o defecto y extendida hasta abarcar toda verdad posible. Lo que tú creas carece de importancia. Lo que digo ya está ocurriendo. Los grandes planes son necesariamente invisibles para las mentes débiles. Aquello que debe explicarse a los necios no es asunto mío. Si Horus es capaz de comprender la estructura completa de todo lo que sucede, ¿cómo es posible que tú, el más perfecto de los primarcas, no puedas verlo? Porque estás mintiendo». Aulló Fulgrim, y al mismo tiempo descargó un golpe violento contra una de las columnas de mármol verde que sostenían la bóveda del techo. En el punto del impacto saltó polvo y fragmentos de piedra. La columna se agrietó y terminó derrumbándose en un montón de escombros. «Pierdes el tiempo negándolo, Fulgrim. Ya estás encaminado hacia la unión con tu hermano. Apoyaré a Horus en todo lo que sea necesario, pero levantarse contra el emperador», jadeó Fulgrim.
Eso es ir demasiado lejos. Jamás sabrás dónde está ese límite hasta haberlo superado. Te conozco bien, Fulgrim, y he descubierto los deseos prohibidos que mantienes encadenados en los rincones más oscuros y recónditos de tu alma. A veces es preferible suprimir algo antes de que crezca, antes que cuidarlo y verlo convertirse en algo indeseado. No, exclamó Fulgrim llevándose una mano ensangrentada a la sien. No pienso seguir escuchándote. Enfréntate a tu mayor temor, Fulgrim. Una vez hecho esto, el miedo pierde todo poder y la aprensión ante la propia libertad se desvanece y desaparece. Entonces serás libre. ¿Libre? Gritó el primarca. La traición no es libertad, es condenación. ¿Condenación? De ninguna manera. Es libertad y la posibilidad sin límites de explorar todo lo que existe y todo lo que podría llegar a ser. Horus ha mirado más allá del velo de esta carne mortal que llamáis vida y ha comprendido la verdad sobre vuestra existencia. Conoce los secretos de los antiguos, y solo él puede ayudarte a alcanzar la perfección. ¿La perfección? Susurró Fulgrim. Exacto, la perfección. El emperador es imperfecto, pues si realmente lo fuera, nada de esto estaría ocurriendo. La perfección se asemeja a una muerte lenta. Solo el cambio permanece constante. Es la señal del renacimiento, el huevo del fénix del que volverás a nacer. Hazte una sola pregunta. ¿Qué es lo que más temes? Fulgrim se quedó mirando fijamente los ojos del retrato, unos ojos que podrían haber sido los suyos, de no ser por el terrible conocimiento que albergaban. Con una claridad nacida de una comprensión absoluta, el primarca supo cuál era la respuesta a la pregunta que le formulaba su reflejo. Mi temor es fracasar, respondió Fulgrim. Las luces frías del apotecario eran intensas y cortantes, y parecían observar sin parpadear a Marius, que yacía desnudo sobre la mesa de operaciones. Tenía las extremidades inmovilizadas, sujetas por cierres metálicos brillantes y anuladas mediante potentes inhibidores químicos. La sensación de vulnerabilidad era muy fuerte, pero él había prometido obedecer todas las órdenes del primarca, sin importar cuáles fueran. El comandante general Eidolon le había asegurado que cuanto iba a suceder era lo que Lord Fulgrim deseaba para él. ¿Está preparado?, preguntó Fabius. Los brazos articulados y plateados del complejo dispositivo que el apotecario llevaba instalado a la espalda sobresalían por encima de sus hombros con aspecto amenazante, como las patas de una gran araña. Marius intentó asentir, pero los músculos del cuello no le respondieron. Sí, logró decir al fin, aunque tuvo que hacer un gran esfuerzo incluso para emitir esa palabra sencilla. Excelente, respondió Fabius. Sus estrechos ojos negros se clavaron en Marius, mientras recorrían su cuerpo con atención, igual que un carnicero valora una pieza selecta, o un escultor examina un bloque intacto de piedra. El comandante general Eidolon me dijo que me transformarían en algo muy superior a lo que soy ahora. Y así será, capitán Bairosean, contestó Fabius con una sonrisa. Ni siquiera podéis imaginar todo lo que soy capaz de lograr.